Más allá del diagnóstico con la doctora Gretel Olivas, cuidarte es entenderte. Juntos cuidemos de tu salud. Hola, saludos a todos. Nos encontramos una vez más en su podcast Más allá del diagnóstico con la doctora Gretel Olivas. Este es el tercer episodio y estamos nosotros contentos, alegres, felices de poder continuar con este proyecto. Hola doctora, ¿cómo se encuentra? Gracias a Dios, muy bien, doctor, mucho gusto. Es para mí un placer estar nuevamente aquí junto con ustedes y a la expectativa, ¿verdad?, de que todos los que nos están viendo compartan toda la valiosa información que vamos a compartir el día de hoy. Excelente, doctora. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, sobre todo es un tema enfocado más en las mujeres, porque vamos a hablar de algo que estaba siendo bastante sonado en redes sociales, doctora, pues en Nicaragua creo que está tomando auge. Es acerca de un procedimiento que la doctora Gretel Olivas tiene formación, preparación, y es uno de los procedimientos pues que ayuda muchísimo a poder hacer un diagnóstico oportuno y por lo tanto un manejo oportuno. Vamos a hablar de este procedimiento. Este procedimiento se llama biopsia Trucut o biopsia por aguja gruesa. ¿Correcto, doctora? Así es. Perfecto. Vamos a estar hablando de este tema. Lo vamos a enfocar bastante porque, como les decía, sobre todo en las mujeres, porque está relacionado precisamente a lo que es el estudio de la patología mamaria, hablando de procesos tumorales. Bueno, doctora, me gustaría que empecemos hablando un poco acerca de lo que es el cáncer de mama, porque por supuesto creo que uno de los temores que ustedes, sobre todo las mujeres, tienen, con esto quiero aclarar que también en hombres se da. Así es, ¿verdad, doctora? Así Un es. porcentaje muy mínimo. Sí, muy mínimo. Por lo tanto, pues yo creo que pues las damas viven con ese temor. De repente puede aparecer una masa en una de las mamas y eso puede llevar a alerta. Empecemos por las estadísticas. Sí, es muy importante porque la patología, en este caso el cáncer de mama, como su nombre lo dice, es una patología maligna que obviamente tiene en riesgo la vida del paciente si no se da tratamiento a tiempo, ¿verdad? Por la diseminación, por la afectación a otro órgano. Sin embargo, el cáncer de mama es uno de los más frecuentes en las mujeres y en este caso, en el caso de Nicaragua, según estadísticas del GloboCan del 2022, hay una incidencia del 20.6 por cada 100.000 mujeres. Entonces, como vemos, es una patología bastante frecuente. Además de eso, pues los casos de mortalidad son bastante altos, pues estamos hablando que por año pueden morir hasta 230 mujeres al año, en comparación con los hombres que puede solo morir uno al año, ¿verdad? Estos son estadísticas que se han manejado del 2020 para acá, específicamente del 2022. Entonces, como estábamos hablando, es una patología muy frecuente y por lo tanto está relacionado con muchos factores de riesgo en la mujer. Y algo a tener muy en cuenta es que el riesgo genético, es decir, el antecedente familiar, juega un papel muy importante. Si yo soy una joven que tiene una mamá, una tía o una abuela con cáncer de mama, yo tengo que saber que tengo incluso hasta 5 veces más el riesgo de contraer o de tener en un futuro cáncer de mama que la población en general, ¿verdad?, que no tiene estos antecedentes. Y es muy importante porque por eso se ha hecho todas estas campañas de concientización y de tamizaje por parte de los ministerios de salud, por parte de las instituciones públicas, privadas, de tamizaje. ¿Por qué? Porque la idea es encontrar esta patología en estadios muy tempranos donde el tratamiento va a ser completamente satisfactorio y exitoso en comparación con aquellas mujeres cuando ya hay un estadio avanzado y se les diagnostica y pues hay que hacer mastectomías radicales, vaciamientos ganglionares, en otras palabras y más sencillas, quitarle el pecho a la mujer, quitarle su ganglio y también pues ir a terapias pues un poquito hablaríamos incómodas, ¿verdad? Radioterapia, quimioterapias, y entonces todo ese tipo de tratamiento cuando ya está en un estadio que lo amerita la paciente, pues son un tanto engorrosos, ¿verdad? Por darles una palabra, porque para nadie es grato que le digan pues que además de la cirugía va a tener que ir a quimio y a radioterapia, ¿verdad?
pero esa es la idea que se tiene con los tamizajes de mama. ¿Cuáles son los tamizajes de mama o a qué le llamamos tamizaje? Son todas aquellas estudios de imagen de rutina que se hacen a las pacientes que todavía no han presentado ningún síntoma. Es decir, todas aquellas mujeres que se encuentran en edades reproductivas que son mayores a 40 años y vamos a tener que normar una mamografía con su ultrasonido complementario al año para poder diagnosticar este tipo de tumores, ¿verdad? En tamaños muy pequeños donde el diagnóstico sea oportuno. Sí, correcto, doctora. Bueno, ya la doctora nos narraba el impacto que tiene pues esta patología, porque parecerá sencillo, ¿verdad? Hablar que se va a quitar una mama en una mujer es un impacto grande. Así es. Además de todo el tratamiento que conlleva eso. Por eso es la importancia de la prevención y el diagnosticar oportunamente. Y usted hablaba de los tamizajes. Sin embargo, me parece pues que en este sentido es bueno o es oportuno, doctora, que se habla mucho del autoexamen de mama. Así es. Como una de las prácticas que se deben de tener. ¿Qué se busca en este autoexamen inicialmente? Así es. Si bien es cierto, en una gran mayoría de pacientes el cáncer de mama no se palpa ni tampoco da ningún síntoma. En el caso de las mujeres que ya tienen una masa o un bulto palpable, se aconseja, ¿verdad?, de que se la puedan detectar lo más oportuno que se pueda mediante un autoexamen. Es decir, si yo en algún momento comienzo a detectar algo en mi mama que no estuvo, por decir así, ayer o la semana pasada, yo lo voy a notar casi de manera inmediata, porque el autoexamen de mama se hace, ¿verdad?, con la mano hacia atrás, ¿verdad?, en dirección de las agujas del reloj, y uno va palpando de superficial a profundo, ¿verdad? Entonces, algunas mujeres me dicen, doctora, es que yo no me toco porque uno, no me gusta, y dos, porque no siento ninguna diferencia, pero la verdad es que sí. Cuando nosotras nos conocemos y aprendemos a cómo es nuestra mama en la normalidad, cuando hay algo que no es normal, lo detectamos al instante. Y eso es muy oportuno porque así yo siento la necesidad de ir a chequearme en caso de que todavía no tenga los 40 años, supongamos, ¿verdad? Y en el caso de que yo ya detecté un bulto o una masa, yo acudo a mi ginecóloga y a mi radióloga correspondiente o de confianza para saber qué estudios voy a realizarme y poder saber la naturaleza de esa lesión. Sí, es importante porque pues ya usted hablaba que mujeres por encima de 40 años no es el hecho de que si no te detectaste alguna masa, está descartado otros estudios. Usted me hablaba que están los estudios por imagen, en este caso ultrasonido mamario. ¿Ese se recomienda cada cuánto tiempo? Sí, en el caso de las pacientes que son mayores a 40 años, se recomienda la mamografía junto con el ultrasonido complementario o la tomosíntesis complementaria. Sin embargo, cuando tenemos pacientes que son menores a 40 años y que también tienen antecedentes familiares y están en edades muy tempranas de 20, 21, 22 años, en ellas por la edad no se recomienda realizar mamografía, pero sí realizar ultrasonidos mamarios. Entonces, en este tipo de pacientes sí se puede hacer un tamizaje de mama con ultrasonidos por su edad. Ok, excelente, doctora. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es el tema del TruCut. Vamos a enfocarnos más en eso. Yo creo que va a ser interesante, doctora, que en otro momento hablemos de cada uno de estos procesos que usted está narrando para que la población conozca un poco más. Sin embargo, antes de abordar directamente el tema acerca del procedimiento, ¿cuándo es que usted sugiere o envía una biopsia por TruCut? ¿En qué casos? Sí, digamos, para valorar un nódulo o una masa en la mama, nosotros los radiólogos tenemos algo que se llama BIRADS y lo manejan los ginecólogos también, porque es algo que se creó como una estandarización para que todos habláramos el mismo idioma y el manejo correspondiente. Entonces eso es muy importante aclararlo, porque a veces las pacientes cuando ven un BIRAD 3 o un BIRAD 4 creen que es un estadio clínico de la enfermedad, y no es así, sino que es una categoría que da el radiólogo para poder decir si una lesión es de sospecha, es probablemente benigno o es benigna. Entonces, cuando la paciente tiene patologías que le damos un BIRADS 1 y 2,
generalmente son benignas. Cuando son BRAF 3 son patologías que probablemente son benignas, pero necesitamos hacerle seguimientos cada 6 meses. Cuando ya hablamos de BRAF 4, A, B o C o BRAF 5, ya son, en este caso, ya lesiones que ameritan biopsia. ¿Por qué? Porque las BRAF 4 son aquellas patologías o aquellos nódulos o masas que tienen un grado de sospecha de malignidad, sea bajo, moderado o altamente presuntivo de malignidad. Y cuando ya estamos hablando de un BRAF 5, hay un 95% de probabilidades que ese nódulo masa sí sea un cáncer de mama, pero necesitamos la biopsia Trucut para confirmar este diagnóstico. Este sería como el estándar de oro, ¿no? El estudio patológico, ¿ya? Así es, sería un histopatológico. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos tienen la duda y todavía existen, ¿verdad?, en nuestro medio médicos que siguen indicando la biopsia por aguja fina, que ya pues está en desuso, ¿verdad?, a nivel internacional. ¿Y eso por qué? Antes la biopsia por aguja fina se hacía para patologías mamarias cuando no disponíamos de recursos como la Trucut, porque no teníamos, por decir así, los medios, tanto el recurso humano como los recursos materiales para realizarlo. Pero ahora que en los hospitales, en el sector privado, tenemos este acceso, es recomendable mandar un estudio histopatológico a que sea un estudio citopatológico. Porque la diferencia entre la biopsia por aguja fina y la biopsia por aguja gruesa radica en lo siguiente. La biopsia por aguja fina solamente extrae células, mientras que la biopsia por aguja gruesa extrae cilindros de tejido. Por lo tanto, es más completo el diagnóstico para el patólogo si ella tiene o dispone de fragmentos de tejido que solo tengamos células. Entonces, por eso decimos que el gol estándar para mandar este tipo de biopsia. ¿Por qué? Porque el patólogo tiene herramientas suficientes para tener una muestra más contundente o más precisa. Claro, completa, sí. Claro, entonces con esto debemos de enfatizar lo siguiente: no es que alguien, pues una mujer detectó una masa y diga voy a ir a hacerme una biopsia por Trucut, ya, sino que existen criterios, que los criterios lo tienen personas como la doctora Gretel Oliva, que tienen una formación en radiología oncológica para poder indicar adecuadamente bajo un procedimiento. Y, ¿iba a decir algo? Sí, no, solo quería pues decir de que existimos otros profesionales también que estamos entrenados, como los ginecólogos oncólogos, los radiólogos mamarios, nosotros los radiólogos oncólogos que tenemos formación también en este tipo de biopsia, porque a veces pues se puede malinterpretar que tal vez solo el radiólogo o que solo el radiólogo mamario. Entonces, sí hay que tener en cuenta que también existen otros colegas como los ginecólogos oncólogos que también pueden tener formación en tomas de biopsia. Sin embargo, siempre enfatizando, doctora, es la apreciación profesional, pues lo importante aquí. Así es. Prescriben, indican un procedimiento de este tipo. Lo otro es que usted nos deja claro es que aun cuando en el país existan, digamos, algunos procedimientos por aguja fina, ya es algo que está quedando desfasado, que las recomendaciones actuales está basado pues en el procedimiento Trucut para poder llegar a un diagnóstico adecuado, y ella explicaba pues, desde el punto de vista técnico-científico el por qué es más objetivo hacerse este procedimiento. Esto lo narro, doctora, porque probablemente una persona diga, pues no me gusta mucho la aguja como la que nos va a mostrar hoy, ya preferiría algo menos traumático. No obstante, independientemente del grosor de la aguja, pues ambos son procedimientos pues que tenemos que hacerlo con responsabilidad, y ustedes en este sentido lo que quieren es un diagnóstico más completo o más certero. Por eso es que este procedimiento vamos a platicar un poco de él en relación a la preparación que hay, digamos, una vez que ustedes indican cuál es el siguiente paso, es decir, hay que prepararse previamente, o qué es lo que hace pues en este sentido cuando una persona va a hacerse este procedimiento. Sí, bueno, las indicaciones previas al procedimiento, pues uno, a todas aquellas pacientes que sí toman medicamento, ya sea para la presión arterial, para los nervios o algún relajante que estén acostumbradas a tomar, lo pueden tomar sin ningún problema.
Lo que sí es que aquellas personas que toman anticoagulantes, pues se recomienda pues suspenderlo al menos unas 24 horas antes, y no es necesario pues tener ayuno ni tener otro tipo de recomendaciones. Las recomendaciones por biopsia sí son muy importantes, que de esas podemos hablar después. Sin embargo, es muy importante mencionarle a las pacientes que aunque es una aguja gruesa, como su nombre lo dice, no es doloroso, porque aunque este se puede hacer en una clínica, se hace con anestesia, tanto superficial como profunda, pero siempre hablando de anestesia local. Ok, esto es importante porque de repente usted sabe, la población dice anestesia profunda, creen que lo van a dormir, ¿verdad? Sí, la no, doctora no. narra pues que obviamente es una anestesia Es local. una anestesia a través local, de- solo que se hace tanto a nivel superficial como profundo, es decir, tomando en cuenta la piel, los tejidos. Claro, la idea es que no sea Total. traumático, correcto. Es Así decir, es. se garantiza pues que en el procedimiento que se va a hacer no exista pues un mayor dolor. Así Ya, es. lo importante es que enfaticemos, uno, que no es necesario un quirófano, se puede hacer en un consultorio, obviamente con todas las medidas de seguridad. No es que lo van a hacer una anestesia general, sino es algo meramente local. Así Por es. eso es que ya decía anteriormente, es un procedimiento que es por aguja gruesa, no es doloroso. Así Ya, es. porque muchas veces nosotros le tenemos miedo pues, a este tipo de procedimientos. Yo soy uno, pues, que me van a inyectar, pero le tengo bastante miedo, pues, de sentir el dolor. No hay unas indicaciones previas más que tener cuidado si toma pues, anticoagulantes, y eso ya indicaciones ustedes la dan. Sí, Ya. claro, porque todo es individualizado, es Claro, dependiendo claro. del paciente, sí. Bien, entonces, ¿ya está preparada la paciente? ¿Usted la realiza sola, doctora, o siempre está ayudada por algún asistente? Siempre tengo una asistente, Ok. ¿verdad? La cual está entrenada para este tipo de procedimientos, para, usted sabe, pues siempre hay que hacer un poquito de presión, hay que pasar los instrumentos necesarios. En este caso, pues se necesita siempre a alguien que nos esté asistiendo para los diferentes utensilios o cosas que vamos a necesitar. Ok. ¿Este procedimiento cuánto dilata más o menos? ¿Dilata horas? No, entre 20 máximo 25 o 30 minutos. Ok, 30 minutos, pues además de la preparación previa, o sea, Sí, ya estamos teniendo hablando en de cuenta- una hora. Sí, Vamos a hablar, digo esto en términos de tiempo, o sea, invertir una hora de su tiempo, estimadas damas, versus todos los beneficios que puede traer, pues yo creo que vale la pena. claro, Ya. claro. El nombre dice, hay que ser, somos pacientes, dice, pero a veces con nuestra salud somos muy impacientes, es decir, no queremos invertir tiempo. Entonces, una hora, vamos a mostrar un Sí, poco, sí. nos trajo usted una... Sí, Una lo que pasa es pequeña- que es muy importante que las pacientes conozcan, ¿verdad? Sí. El tipo de biopsia, y en este caso porque incluso muchas veces yo les pregunto cuando ya llegan por algún seguimiento, ¿y qué tipo de biopsia? ¿Le hicieron biopsia por hoja gruesa o hoja fina? La verdad no sé, dicen, ¿verdad? Pero si ellas supieran cómo se ve, ¿verdad? Los utensilios que uno usa, ellas pudieran diferenciarlo mejor. Sí, esto que tenemos aquí, por ejemplo, es la pistola, es el sistema de disparo, ¿verdad? A la cual yo le adapto esta aguja, porque esta es la que nos dice cuántos milímetros, o la que nos va a determinar cuántos milímetros de corte vamos a realizar, ya sean 15 o 22 milímetros de corte. Entonces, a esta pistola nosotros le adaptamos o le colocamos una aguja, que es la aguja gruesa. En este caso, como estamos hablando de las biopsias de mama, es una aguja, ¿verdad?, de 14 gauge por 10 centímetros. Y entonces lo que tenemos acá es que está sellada, porque mientras no la estemos utilizando, ¿verdad?, viene en un empaque y se le abre frente a la paciente, ¿verdad?, para que ella sepa que lo estamos usando únicamente con ella y que estamos teniendo todas las medidas de asepsia y antisepsia correspondientes. En este caso, pues es importante que la conozcan, porque a pesar de que no, sí se ve una aguja que es un poquito gruesa y grande, pero no toda es la que se va a introducir a la mama, sino que es dependiendo del grado de profundidad que tenga la lesión. Lo que sí es importante que sepan que vienen estas medidas porque hay mamas que son bastante grandes, y entonces en ellas, dependiendo de la profundidad de la lesión, vamos a necesitar introducirla un poco más. Pero si estamos hablando de una paciente con mamas pequeñas y que tiene una lesión superficial, obviamente no vamos a introducir toda la aguja. Claro, yo creo que es importante que
rompamos ciertos mitos pues en relación a algunos procedimientos. Ya, porque de repente uno dice clase aguja, pues me imagino, pues la mujer dice clase aguja, mejor no me lo hago. Pero ya aclaramos que no es doloroso, aunque aparentemente diga uno es grande la aguja, pues me va a doler demasiado. Y lo otro es que pues obviamente es medido a través pues de la observación profesional suya. Así es. Y sobre todo que todo es guiado por ultrasonido. Es decir, que vamos a realizar los disparos una vez localizada el nódulo o la masa que estemos biopsiando, y hasta que estemos en el lugar correspondiente se va a disparar. Otra cosa muy importante y un mito que hay que derribar, y que es muy frecuente que me hagan esa pregunta las pacientes, es: doctora, ¿es cierto que si es cáncer lo que tengo y me hago una biopsia, eso se me va a regar con una biopsia o con lo que me están haciendo? Y pues eso es algo que hay que sacar de nuestra mente, ¿verdad? Porque el sistema de la biopsia por aguja Trucut, que también vamos a sacar en un video más adelante, todo el procedimiento de cómo lo realizamos, ¿verdad? Ya en vivo con un paciente, ¿verdad? Que previamente nos haya autorizado la filmación. Es importante que sepan que el sistema de corte que tienen este tipo de agujas no permite que lo que se toma de muestra vaya a contaminar o vaya a hacer siembra en otras partes de la mama. Entonces, en ese caso, lo que yo le tengo que decir a las pacientes es: dejemos de pensar que las biopsias nos hacen que el cáncer que está en determinado sitio se disemine. Porque para eso depende de también no solo de diseminación por contigüidad, sino que necesitamos otras cosas como la diseminación linfática, que viaje por el torrente sanguíneo. Para ese tipo de diseminación se necesita de otros tipos de vías de acceso. Ok, entonces rompemos ese mito, no que se hagan este procedimiento no les va, como decimos popularmente, a regar pues el cáncer. Sí, eso es el término coloquial que dicen los pacientes. Dos, que no es un procedimiento doloroso. Las complicaciones son mínimas. Tres, es importante yo hago énfasis porque pues como colega también tenemos que aprender como pacientes que existe inversión en todo esto. O sea que esta pistola es una pistola que tiene un valor bajo, o realmente tiene su costo cuando usted la adquirió. Sí, tiene un valor alto. Correcto. Que estas agujas son agujas que se utilizan una sola vez por paciente. Así es. Y que también tienen su valor, ¿verdad?, considerable. Digo esto porque muchas veces puede ser, usted da, me imagino, o la persona que le atiende, el precio de uno de estos procedimientos, y habrá personas que a lo mejor dicen: espérate, no lo veo, pues, porque tal vez no tienen ese grado de conciencia, que no solamente estamos hablando de la inversión en los equipos que usted utiliza, sino también la preparación, porque después que usted hace este procedimiento, esto manda también a patología. Sí, y cabe recalcar que la patóloga con la que trabajo es una patóloga oncóloga también. Entonces la doctora trabaja en alianza con patólogos oncólogos. Importante esto, estimadas pacientes, para que podamos invertir adecuadamente. Yo creo que el procedimiento, el valor que tenga, si esto les va a ayudar a un diagnóstico preciso o a descartar también una patología maligna, porque imagínense pues estar con ese dilema de pensar que tenés algo maligno y en la biopsia, ya con el estudio histopatológico, a lo mejor se demuestra que es algo benigno, pues ya te ayuda mucho, creo, pues a estar tranquilo. Así sí. es, quiero enfatizar en el hecho de que aunque nosotros tengamos un grado de sospecha en una lesión, quien tiene la última palabra es el resultado de la biopsia. Patólogo. Entonces, no significa que siempre que vayamos a hacer una biopsia estemos nosotros como radiólogos pensando que es cáncer. Porque ya decíamos, hay lesiones de baja sospecha, de moderada sospecha y alta sospecha. Y alta sospecha. Entonces, eso sí, cuando nosotros tenemos a alguien que estamos ante una lesión que claramente tenemos todas las características, ¿verdad?, de que sí sea un cáncer, también se habla con la paciente y se le dice: tenemos, digamos, un grado alto, ¿verdad?, de sospecha, y estamos solo esperando el 5% de confirmación de la biopsia. ¿Por qué? Porque ya por imagen hay un 95% de probabilidades que eso sea algo maligno. Sin embargo, las pacientes a veces se asustan y llevan a un miedo, ¿verdad? O se van pues de la consulta con un miedo que no es necesario,
pero que sí que sepan de que el hecho de que le estemos recomendando una biopsia es para descartar y estar seguros de que lo que tienen no es nada malo. Excelente aclaración, porque pues no todo aparentemente es como para 100% maligno, pues. Ya, yo creo que esto es importante porque de esa manera creo que podemos ir tomando decisiones adecuadas, pues, como pacientes, como familiares también de pacientes que pueden estar expuestos, ¿no?, a este tipo de patología. La recuperación de este procedimiento, doctora, lo impide, porque recuerdo recientemente un caso que creo que de Costa Rica vino una paciente. Sí, así es. ¿Hay mayores complicaciones? Sí, bueno, las recomendaciones que hay en la biopsia es, uno, ¿verdad? Es no hacer esfuerzo físico, ¿verdad? Sobre todo del lado del que se hizo la biopsia. Por ejemplo, si yo me uso una biopsia por aguja gruesa de la mama derecha, no cargar peso con la mama derecha, no levantar objetos pesados o bebés o algún niño, ¿verdad?, que yo tenga chiquito, pues al menos por unos 2-3 días. Además de eso, siempre se recomienda que como hay un pequeño grado de trauma, ¿verdad? Porque obviamente es una aguja que ya pasó piel, tejido subcutáneo, el tejido mamario. Entonces hay un grado de afectación, ¿verdad?, a los tejidos. Entonces pueden haber un pequeño moradito, ¿verdad? Pero eso se puede solucionar llegando a la casa, ¿verdad?, poniendo muchas compresas frías para poder calmar la inflamación y el dolor. Sin embargo, es un dolor mínimo y muy leve. Ahora, si el dolor llega a ser un poquito incómodo o bastante fuerte, porque los umbrales del dolor difieren, ¿verdad?, entre una mujer y otra, se recomienda tomar de ketoprofeno de 25 miligramos, incluso una cada 12 horas. Claro, esa prescripción usted la da, no me imagino, Así a su paciente de forma individualizada. Otra cosa es que, bueno, siempre se les deja un parchecito, ¿verdad?, después de realizar la biopsia, que se impermeabiliza la pequeña herida que se hizo para poder introducir la aguja, y entonces lo que se recomienda es cuidar de ese parche y tampoco exponerse a playas o piscinas que puedan servir, ¿verdad?, de foco de contaminación. ¿Eso más o menos durante cuánto tiempo? En máximo 5 días. 5 días, pues sobre todo ahorita que viene diciembre, usted sabe, pues, y la familia. Así es, a los Para que que te no ir diga- a la playa en diciembre. Para que no diga la paciente, no, mejor me la va a hacer en enero, porque con la salud hay que tener mucha precaución. Así Ya, es, mucha y eso no es precaución. mucho tiempo. Ahora, muchas pacientes me preguntan, doctora, ¿puedo hacer ejercicio después de la biopsia? Igual. Si son pacientes que van al gimnasio y que levantan peso, tienen que pasar al menos 5 días en reposo para y después ir incorporando poco a poco de nuevo el peso a su rutina diaria. Brevemente, doctora, me gustaría, porque me pareció un caso interesante, pues que una paciente de Costa Rica la haya contactado, una paciente creo que era menor de 40 años, ¿no? Así es. Brevemente, doctora, porque para mí este es un caso que cuando usted me comentó pues que le había dado el diagnóstico ya con patología, pues la paciente estaba alegre, pues estaba con mucha alegría de saber su diagnóstico. Sí, de hecho es una paciente, ¿verdad?, que en Costa Rica, en su hospital respectivo, un hospital privado, le hicieron su estudio diagnóstico. En este caso fue un ultrasonido porque era menor de 40 años y le encontraron un pequeño nódulo que era de aproximadamente 11 milímetros. Entonces ellos, por sus características, le dieron un BRAF 4A porque era de baja sospecha, pero ella, cuando acude a mí, acudió con un grado de incertidumbre, de asombro y también con muchas dudas e inquietudes. Entonces lo primero que hice fue tranquilizar a la paciente y decirle pues que lo más probable era que esa lesión fuera benigna. Sin embargo, estaba bien indicada la biopsia porque tenía las características necesarias para incluirla en esa categoría y realizarle su biopsia Trucut. Sin embargo, pues le dije que había que estar tranquila porque habían muy pocas probabilidades, menos del 10%, de que eso fuera algo maligno. La paciente, pues lo primero que uno debe hacer es, aparte de calmarla y decirle pues la situación que ella tiene actual, decirle cómo vamos a hacer para hacerle su procedimiento y cómo se va a proceder. Es decir, todo lo que ya les expliqué y les comenté, explicárselo a la paciente. Cuando ella ya vino de su país y se le hicimos el procedimiento, pues ella estaba muy tranquila, me comentó que no le dolió para nada, se fue a su casa tranquila y de allá nos estuvimos comunicando. Entonces, ¿qué pasa? Los resultados siempre los entrego en 5 días hábiles.
porque también patología pues tiene que tener un tiempo Claro, prudente para procesarlos y analizarlos. Entonces se le mandaron, ¿verdad? En línea los resultados, y pues ella estaba pues agradecida porque gracias a Dios pues efectivamente, como se lo habíamos dicho, era una patología mamaria benigna. De hecho resultó ser una hiperplasia ductal usual, y la paciente pues resultó estar tranquila. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hizo la biopsia si tal vez era una patología benigna? Porque las características que tenía el nódulo la categorizó en un BRAF 4A. Entonces, aquí, ¿cuál es el beneficio de la paciente? Saber y estar segura que su patología es totalmente benigna y puede estar tranquila sin hacerle ningún procedimiento y estar haciéndose controles únicamente anuales por imagen. Sí, yo creo que por eso le pedí que narrara, porque la paz de la paciente creo que vale la pena la inversión. Pues imagínense, vino de Costa Rica, hizo la cita. Entonces yo creo, reafirmo, hay que ser bastante responsable y atento con nuestra salud. Doctora, ya para ir finalizando, si hay una paciente, por ejemplo, bueno, antes de eso yo quisiera lo siguiente, doctora. ¿Todo radiólogo está capacitado para hacer este procedimiento? De hecho, no. Okay. Habemos algunos que sí tenemos entrenamiento. Ya les hablaba de los radiólogos mamarios, Okay. los radiólogos intervencionistas, los radiólogos oncólogos, y por lo menos en otros países sí a los radiólogos generales se les capacita en este tipo de biopsia. En nuestro país, pues los que le mencioné sí estamos capacitados para este Okay. tipo de biopsia. Igual que no todos los ginecólogos, pienso, ¿verdad? O los gineconcólogos también pueden hacer. Sí, como le mencionaba anteriormente, algunos ginecólogos oncólogos también están capacitados para realizarlo. Digo pues porque es importante pues siempre ver el profesional que está detrás del procedimiento sugerido. Pues. Si alguien tiene una prescripción, alguna indicación, ¿cuál es el proceso? ¿La contactan a través de sus redes sociales? Sí, así es. Muchas veces las pacientes pues acuden a mí enviados o referidos por otros médicos y colegas. Sin embargo, pues ellas pueden saber de que si le hicieron algún tipo de diagnóstico en algún lado, ¿verdad? Y ellos quieren una opinión de parte mía y que el procedimiento yo se lo haga, yo estoy totalmente disponible, ¿verdad? Yo me localizo en la Clínica Ginecológica Integral GM en Los Robles, y mi línea a la cual siempre me pueden hacer cualquier pregunta y se les tratará de responder a la brevedad de lo posible es el 890-24280. Ok, bueno, se agenda, obviamente no es como Así que es un tipo hoy de la contacto procedimiento para mañana, sino que pues lleva porque... Sí, es un tipo de procedimiento que como necesito de que me asistan, entonces necesito programarlo. Entonces, en este caso sí, al menos unos 2 días antes, pues notificarme que necesita el procedimiento para que también me envíen todos los estudios correspondientes que ya se haya hecho para también yo analizarlo, o ver si necesitan también que yo le haga una revaloración para saber si realmente la necesitan. Perfecto, doctora. Bueno, muchas gracias por este episodio. Yo creo que es oportuno, esperando que los que ven este capítulo puedan compartirlo, sobre todo aquellos que tenemos familiares, mujeres, aquellos que sabemos que esta información puede ser de mucha utilidad. Colegas, si ustedes tienen un caso que sea sospechoso de algo maligno, podemos también referir donde la doctora Gretel, porque yo creo pues, que todos los médicos somos formados con ese objetivo, ya, de poder servir a los pacientes, de poder guiarlos hacia un abordaje profesional, un abordaje integral, porque de esta manera estamos impactando en la calidad de vida de nuestros pacientes. De esta manera entonces ponemos punto y final a este tercer episodio de su podcast Más allá del diagnóstico con la doctora Gretel Oliva. Nos vemos.